Primeramente porteros, después cantores y luego levitas. Luego, los porteros tenían que cuidar de qué cosa, bueno, qué tontería, de las puertas. Y los cantores, el rey David y el rey Salomón habían establecido coros en el templo. Luego los cantores eran levitas especialmente, que cantaban y que también enseñaban los cánticos al pueblo para alabar al Señor. Porque el Salmo dice, cantad a Jehová cántico nuevo. No es que haya un salmo nuevo cada día, pero con novedad, como si fuese la primera vez que cantas el cántico. Y además también los levitas. Y ahora comienza los guías del servicio de culto y comienzan el nombramiento de responsables de seguridad en la ciudad. Versículo 2. Mandé a mi hermano Anani. Fijáis, os dais cuenta que apareció en el capítulo 1. Es uno de los que vienen desde Jerusalén a Susa para decirle, mira, estamos muy mal en la ciudad. Y también a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Y por qué nombra a este hombre el responsable supremo de la custodia de la ciudad, del jefe de la fortaleza? ¿Por qué? Porque era un hombre de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Hombre de verdad significa hombre verdadero. ¿Quién es un hombre verdadero? El que no anda en camino de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para quien la ley de Jehová es su meditación de día y de noche. Este es un hombre de verdad. Además, siendo un hombre de verdad, es un hombre valiente. Quiere decir que los enemigos no lo van a asustar, no va a haber ningún tipo de dificultad con él, y temeroso de Dios. Les da unas instrucciones concretas. Y les dije, mira, que no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. De manera que, por la noche, cerrojos y cerraduras. Porque no se ven los enemigos que puedan venir por la noche, ¿verdad? No. Y que no se abran las puertas hasta que el sol caliente, significa hasta que el sol está por encima, hasta que alumbra bien, hasta que es día completo. Y además, las puertas deben cerrarse y atrancarse, cerrar las puertas y atrancarlas. Cuando llega la noche, aunque haya gente en la ciudad o fuera de la ciudad, se cierran las puertas y no se abren, ¿eh? Nehemías fijaros, es un hombre de carácter. Esto es así, punto final. Alguien dice, ¿y por qué? ¿Por qué lo digo yo? Bueno, tiene razones para hacerlo, pero aquí está estableciendo, legislando, no tanto ya. Indudablemente sigue siendo el líder del pueblo, pero está hablando el gobernador, ¿te das cuenta? Puertas cerradas, más cosas, vigilancia en la ciudad, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, de modo que la ciudad tiene que ser vigilada. Pero bueno, Nehemías, con las puertas cerradas no es bastante, no. Algunos pueden quedarse dentro. De manera que vamos a vigilar la ciudad, cada uno delante de sus puertas. Y teniendo mucho cuidado de su propia casa. Si tienes cuidado de tu casa, tendrás cuidado también de la parcela de la ciudad, ¿o no? Seguro que sí. Es un estratega colosal. Mira, ahí tienes tu casa, cuídala. Bueno, si voy a cuidar mi casa, tengo que cuidar también de la calle que viene a mi casa, ¿no es esto? Y de la parte del entorno de la ciudad. Bueno, ya está vigilada la ciudad, poniendo jefes que cuiden las casas. Además, hay un problema ahí. ¿Por qué lo hace? Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco el pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Luego estaban viviendo como podían dentro de la ciudad, y no se había levantado toda la estructura de los edificios. Una de las formas de defender una ciudad de este tipo por dentro es desde los tejados de las casas. Las casas de las ciudades antiguas eran planas en el techo. Recordáis que Pedro, mientras le preparan la comida, un hombre que tiene hambre subió al terrado para orar. Días pasados tuve la bendición y el gusto personal de estar en una casa que tiene una terraza impresionante, desde donde se divisa una de las mejores vistas que he tenido en mi vida. Bueno, yo quisiera vivir en el tejado de esa casa. Salomón se iba al tejado de esa casa escapando de la mujer rencillosa. ¿Recordáis el libro de Proverbios? No, léete el libro de Proverbios. Volvemos a Nehemías. Una ciudad con pocos pobladores, de modo que Nehemías tenía que hacer esto necesariamente. Ahora, ¿qué aplicación podemos encontrar de esto?
Las características que tenemos que exigir para quienes vamos a conferirle alguna actividad en el ministerio de la Iglesia tienen que ser dos: temor de Dios y fidelidad. Cuando eligieron los primeros diáconos en la Iglesia Apostólica, era un problema de cuentas, ¿o no? Sí, había que contar la ofrenda y distribuirla, nada más. Porque había las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos que decían, como yo soy del grupo de helenistas, no me dan, y como el otro era. Entonces, ¿qué hay que hacer, señores? Contar la ofrenda, contarla. ¿Qué tenemos que buscar entonces? Hombre, si pueden ser empleados de banco que están acostumbrados a los billetes, mejor que mejor. Y además busquemos un buen matemático, porque la ofrenda es muy grande. Al fin y al cabo, la congregación de Jerusalén en ese momento supera en mucho las 10.000 personas. Bueno, busquemos entonces un equipo técnico. No, señor. Buscad entre vosotros varones, ¿de qué? De buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. La Iglesia de Dios, como propiedad de Dios, ha de ser administrada conforme a lo que Dios es. Y lo que necesita la Iglesia son personas temerosas de Dios y fieles. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la sabiduría procede del temor de Dios. Solo es sabio el que teme a Dios. La sabiduría del mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para Dios la sabiduría del mundo es locura. Y para el mundo la locura es la sabiduría de Dios. Ahora, hay creyentes que han de ser aptos también para el servicio. No vale que sean tampoco simplemente buenos hombres de Dios o buenas mujeres de Dios y fieles. Tienen que ser aptos. ¿Recordáis la enseñanza de Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Mirad, no puedes colocar en el púlpito de la iglesia a una persona que no sea capaz de comunicar. Pero es muy buen hermano, sea muy buen hermano. Pero si Dios no le ha dado la bendición de ser un comunicador, cállese y escuche. Esto es así. No se pone en ciertos ministerios a las personas por su condición espiritual, sino también por su capacidad. Cuando yo estudiaba en la universidad, tenía una asignatura que era muy densa, muy difícil, y además en mi tiempo se llamaba, no sé si aquí usáis esa palabra, llave. Si no aprobabas la asignatura no podías acceder a otras. Y esa asignatura era álgebra financiera. El catedrático de álgebra financiera, sin duda, debía ser el number one de todos los catedráticos de álgebra financiera del mundo. Debía saber álgebra financiera más que Pitágoras. Pero era una mula enseñando. Primero se ponía nervioso, y ya lo sabían los que se sentaban en los primeros círculos cerca del estrado donde él estaba, empezaban a hacer y él empezaba a azararse, y a última hora se volvía colorado. ¡Cállense ustedes! Bueno, llenaba 25 pizarras, y a última hora salías de la clase y decías, ¿qué dijo? Y claro, como te iba a examinar y te iba a suspender, ¿sabes lo que hacíamos todos? Buscar un maestro de matemáticas financieras y nos reuníamos para estudiar fuera de la universidad. Y cuando tú le preguntabas a este hombre, oiga, profesor, usted empieza con la fórmula allí arriba y termina ahí abajo con unos puntos suspensivos en el medio que para usted significa ¿de dónde? ¿Y qué hay? ¿Cómo es el de dónde? Y decía, ¿usted aprobó álgebra en bachillerato? Sí, pues eso es álgebra en bachillerato. Tremendo. Un espectáculo de individuo, ¿verdad? Era muy sabio, pero no era apto. El apóstol Pablo dice a Timoteo, no pierdas el tiempo con los que no son aptos. Enseña a los que son fieles y capaces para que puedan enseñar también a otros. Esto no significa que no enseñes a toda la iglesia, pero no te ocupes directamente de formar a gente que no va a poder valer para ese tipo de ministerio. Ahora, los creyentes comprometidos en estas características renuncian a sus privilegios personales porque viven a Cristo. Yo quiero enfatizar también esta idea, que sé que es vuestra fe, vuestra creencia, pero quiero enfatizarla. No es necesario solo hablar de Cristo. Lo imprescindible es vivir a Cristo.
La vida cristiana no está en saber de Cristo y expresar bien a Cristo, es vivir a Cristo, ¿lo dice Pablo o no? Para mí el vivir es Cristo. Y como estoy crucificado con Cristo, vivo en la fe del Hijo de Dios. Además hay otra cosa, los líderes tienen que estar ocupados de vigilar a los enemigos de la Iglesia. La misión de los ancianos líderes, en ese sentido, tened en cuenta el contexto hebreo del libro de Hechos de los Apóstoles y los calificativos de anciano o supervisor, sobrevedor, episcopo, epiescopo, es una palabra griega como vosotros sabéis, epi es una preposición que significa por encima, escopeo es el verbo mirar, luego obispo, epiescopo es mirar por encima. Hay otra palabra que tiene otra preposición que la preposición peri, que significa darle vueltas alrededor. De ahí periscopio de un submarino que mira alrededor. Bueno, los obispos, esto es una traducción literal del griego, yo no sé de dónde ha salido esa idea. El obispo no es un jerarca, el obispo es una persona que como pastor se pone de pie y mira los problemas del rebaño. Esa es la misión. Por tanto, están vigilando, supervisando a los enemigos. Y la supervisión del anciano es esencial en la protección espiritual de la Iglesia. Por eso Pablo dice a los ancianos de la Iglesia en Éfeso, en Mileto, le dice, velad por vosotros y por todo el rebaño. Luego la supervisión pastoral comienza por los miembros del Consejo Pastoral de la Iglesia. Yo doy gracias a Dios de una forma tremenda por el Consejo Pastoral de nuestra Iglesia. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces me dicen, creo que eso no es correcto. Y me hacen rectificar. Por lo menos me hacen reflexionar, ¿entiendes? Digo que me hacen reflexionar. Que muchas veces me dicen, eso no es, creemos que no es bueno. Yo propongo una cosa y se reúne el consejo. Y dice, mira, valóralo. Eso es una bendición. Y otra enorme bendición en mi vida, ¿sabes cuál es? La cantidad tremenda de veces que Dios me dijo no a mis proyectos. Ahora miro atrás y digo, qué bendición tan tremenda. Si hubiera ido por ahí, hubiera habido problemas serios en mi vida y en mi ministerio. Queridos míos, servimos al Dios más grande y esa es nuestra bendición. Hagámoslo con corazón limpio y sincero delante de Él. Los guías de la congregación deben vigilar las puertas. Alguien me va a decir, oye, tú eres un alegorista. No, no. Puerta es el lugar de una muralla de defensa por donde puede entrar algo de la parte de afuera, ¿verdad? Luego lo que los líderes de la Iglesia tienen que hacer es vigilar qué cosa entra en el ministerio de la palabra dentro de la congregación. No es válido todo, ¿eh? No se puede permitir en el púlpito de la Iglesia que se enseñen doctrinas erróneas, ¿verdad? No, tampoco ciencia bíblica muerta. ¿Me estás entendiendo lo que digo? El otro día puse como ejemplo a estas personas que en un alarde de conocimiento y de intelectualidad se dedican a hablar a una congregación que necesita un alimento normal de teología tan elevada que yo diría que casi ellos ni entienden casi ellos. ¿De qué valdría, mis amados hermanos, que el domingo por la mañana en esta congregación, donde hay creyentes de nivel 1 y creyentes de nivel 4, alguien se pusiera en el púlpito para hablar de la unión hipostática de Jesucristo, en toda la dimensión de la palabra? A ver, ¿cómo sale esa congregación? Loca. No sabe dónde está. ¿De qué vale que nosotros nos reunamos en la iglesia y en un alarde gigantesco nos pongamos a hablar de relaciones intratrinitarias en el seno de la deidad? ¿Qué? Si hay hermanos que apenas saben que Dios existe en 3 personas. Tenemos que hablarle de Biblia aplicándola a su vida, ¿entiendes? Para que cuando la gente salga por la puerta de esa iglesia, cuando la gente se vaya a su casa, sepa qué cosa tiene que hacer delante de Dios. Y sobre todo, queridos míos, en el nombre del Señor, predicad la cruz de Cristo y la gracia de Dios. Ponla en el púlpito de la iglesia. Y verás cómo la iglesia adquiere un compromiso diferente. A veces decimos, no hay compromiso. ¿Qué vamos a hacer con el compromiso? Bueno, hay creyentes, pastores de iglesias que han probado todo. Y cada vez tienen menos compromiso en la iglesia. Les falta una cosa,
Pablo lo dice, no lo digo yo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que tener mucho cuidado para que la luz de la palabra brille dentro de la congregación. Bueno, vamos al censo. La relación del pueblo, versículos 5 al 38. Ahí tienes un censo establecido. ¿Y cuál es la razón del censo? Bueno, vosotros sabéis que David quiso hacer un censo, ¿verdad?, al final de su ministerio, de su reinado. Dijo, quiero saber cuántos tengo yo en mi nación. Y tuvo un problema muy serio. Porque el censo de Israel no se podía hacer sino por orden de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Nehemías? Versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales del pueblo para que fuesen empadronados. No fue Nehemías el que lo propuso Dios. Y de la misma manera que Dios dijo a Moisés en el Sinaí, haz un censo, y de la misma manera que Dios hizo que Josué y Moisés en las llanuras de Moab hicieron el segundo censo, de la misma manera dice a Nehemías, haz un censo. Haz un censo por alguna razón muy especial hay aquí. La nueva etapa de Jerusalén reconstruida exigía que sus pobladores fuesen personas comprometidas con la obra de Dios y la ciudad desde antes de ahora. Por tanto, vamos a hacer un censo. Además, los sacerdotes y los levitas tenían que demostrar que eran sacerdotes y que eran levitas, ¿entiendes? Solo los que pudieran demostrar que pertenecían a la casa de Aarón, a la tribu de Leví, a la familia de Aarón, podían ser sacerdotes. Los que no podían ser, aunque tuviesen muy buenas intenciones. Y se verifica el censo de la misma forma. Hay diferencias con los dos censos, ya sabéis, de Esdras y de esto, pero hay un censo establecido. Ahora, ¿quiénes son los censados del pueblo? Versículo 6 del capítulo 7. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Comienza el censo por la tribu sacerdotal, y lo veis ahí en el capítulo 6, a ver si yo no me despisto de dónde estoy. Sí, aquí está, claro, versículo 39. Comienza esta relación y luego después en el versículo 36, no, tengo aquí algo mal, ¿eh? Sí, está bien, sí, el que estaba mal era yo, no bastitas. La relación del pueblo, ahí tenemos con los números, y luego la relación de los sacerdotes, versículo 39. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harín, 1017. Aquí tenemos el censo sacerdotal, de manera que tenemos los sacerdotes establecidos, los censados del pueblo, la relación del sacerdocio, y también el recuento de los levitas por oficios. Mirad, para el servicio del santuario, versículo 43, levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74 personas que servían en el templo. Luego los cantores, versículo 44, los porteros, versículo 45, los sirvientes del templo. Estos sirvientes del templo, versículos 46 al 56, los hijos de Tira, los hijos de Jatufa, y todos estos eran gente que tenía que ver mucho con el complemento a un grupo de personas que habían sido asignadas como siervos definitivos del santuario en la conquista de la tierra, los Gabaonitas, y que habían estado a punto de extinguirse en los tiempos de Saúl. ¿Recordáis? Bueno, esa es una historia vieja de Israel. El resumen del censo de la tribu de Leví y de toda ella, y ahora viene un problema, versículo 61. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. No tenían documentos. Otros, los hijos de Delaía,
y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. ¿Qué hizo Nehemías? No podéis demostrarlo, no podéis ser sacerdotes. Era muy serio. Nehemías no podía estar temporizando o contemporizando, mejor dicho, porque uno decía, es que tú sabes que mi antepasado era, el otro era, no. ¿Tú tienes documentación o no? No, pues no puedes ser sacerdote. Él toma las cosas como algo muy serio delante de Dios. Por tanto, hay un resumen del censo y ahora viene algo final con el que yo quiero ir terminando ya esta mañana. Versículos 70 al 73. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. Aquí viene una relación de ofrendas. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro. Versículo 71. Los cabezas de familia dieron para el censo de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata, y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas, y habitaron los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades, venido el mes séptimo. Ofrendas por nombres y por cantidades. A veces tenemos una idea extraña en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Bueno, la ofrenda siempre es un problema. Primero quiero que entendáis todos, y sé que lo entendéis bien, que las ofrendas son parte integrante del culto de adoración a Dios. Y Pablo dice, he recibido lo que habéis enviado, ofrenda, sacrificio, acepto. Hay 5 sacrificios espirituales en el Nuevo Testamento. No busquéis esto porque no están las notas. Esto es una aplicación excursus, como dicen los técnicos, fuera de curso. De manera que las ofrendas son parte de los 5 sacrificios espirituales. El primer sacrificio, los número no por orden, que está en Hebreos, es el bien hacer. Segundo, la ayuda mutua. Tercero, la ofrenda. Cuarto, la presentación del cuerpo en sacrificio vivo, Romanos 12. Y quinto, el fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien, no puedes negarte como sacerdote a no cumplir alguno de ellos, tienes que cumplirlos todos. Luego la ofrenda es algo muy importante. A veces entendemos mal aquella enseñanza del Señor. No sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, para justificar que las ofrendas en la iglesia deben ser absolutamente secretas. Estamos confundiendo limosna con ofrenda. Cristo habla de la limosna al pobre, no lo digas. Primero, porque estás tratando con una persona que tiene necesidad. Segundo, no lo digas para que no te digan qué bueno eres tú, mira, cómo atiendes del pobre. Eso guárdalo en privado para el Señor. Pero tú te imaginas a un israelita llevando una ofrenda de adoración al santuario, una oveja o un macho cabrío o un becerro para el holocausto debajo de la capa de su vestido, escondido. No, lo llevaba por la calle y todos decían, mira, va con una ofrenda al santuario. Claro, nosotros somos tan bíblicos que a veces leemos el versículo, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Entonces, para que no sepa mi mano derecha lo que hace mi mano izquierda, lo mejor es no dar ni con la derecha ni con la izquierda. Y así hay un silencio absoluto. Y luego cuando hablamos de diezmos, los diezmos, no, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Resulta que los diezmos eran de Abraham antes de la ley, qué cosa más curiosa. Mira, voy a explicarte algo que sé que lo sabes, recordarte, mejor dicho, algo en cuanto a ofrendas. ¿Por qué motivo Dios establece obligatoriamente diezmos en la ley? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Las tierras de donde Israel sacaba los beneficios personales con los que ofrendaba eran de los israelitas. Se las había dado el Señor con título de propiedad. Cuando Josué reparte la tierra, le dice, para la tribu de Israel este sector, y dentro de la tribu de Judá este sector, y dentro de esa tribu, la familia tal la familia cual la casa tal, luego tienen títulos de propiedad de la tierra, ¿no es esto? Hasta tal punto que no pueden casarse, ligarse en distancia para que no pase el territorio de nosotros. Luego la tierra era de Israel, sí, y Dios dice, de lo que es tuyo, el 10% es mío. Ahora venimos al Nuevo Testamento. Y dice en el Nuevo Testamento que Dios nos ha comprado al precio de la sangre de Cristo y que no sois vuestros. Luego todo cuanto tú tienes, ¿de quién es? ¿De Dios? ¿Seguro? Por eso nos enfatizan tanto los diezmos. Se dice cada uno según haya sido prosperado.
Es decir, conforme a la bendición que tengas ofrenda, cuando tú ofrendas solamente el diezmo, te estás quedando en el Nuevo Testamento con el 90% que es del Señor. No entendisteis bien eso alguno, me parece, me da la impresión. Quiero decir que en el Antiguo Testamento tú dabas el 10% de lo tuyo. En el Nuevo Testamento te quedas con el 90% de lo que es de Dios. Por eso se habla de sacrificio, y sacrificio, ¿sabe lo que significa? Dar hasta que duela. De otra manera, pídele al Señor el domingo próximo: Señor, ¿cuánto quieres que yo quede de lo que es tuyo y cuánto quieres que ponga en ofrenda para la obra? Verás cómo cambia el sistema. Conozco un pastor de una iglesia que un día se le ocurrió una idea muy brillante. Resulta que las ofrendas en bolsa eran mínimas, y un domingo tuvo esto es verídico, tuvo una inundación en un cuarto de la iglesia y se le empaparon todas, ¿cómo llamáis acá? Las bolsas de las ofrendas que recogen, se empaparon. ¿Y qué voy a hacer con que voy a pasar la ofrenda? Y no tenía otra cosa en la iglesia más que una bandeja, y puso una bandeja. Ese domingo se multiplicó por 4 la ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo veía lo que tú estabas poniendo en la ofrenda. ¡Qué carnalidad más tremenda! Perdonadme, esto es una absoluta carnalidad. Pero lo que sí tiene la Iglesia es que habilitar los medios para que las ofrendas se recojan a la comodidad del que ofrenda. Nuestra Iglesia tiene un 50% de creyentes con ofrenda domiciliada en el banco. El tesorero, el primer día de mes, pasa al banco unos cuantos recibos, se los carga en cuenta al creyente y ya está. Tiene su ofrenda de compromiso realizada. Otros por sobre. Bueno, la mayor parte ya no tiene escrúpulo a decir cuánto ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque quiere que la Iglesia comunique a Hacienda cuánto ofrendó para el descuento fiscal. Bueno, hay, queridos hermanos, que dan más de lo que correspondiera. Pero aquí tenéis las ofrendas dadas en principio. Y el pueblo en sus lugares. Bueno, quiero deciros que el pastor Mayén no me llamó para que hable de ofrenda, por favor. Simplemente está en el libro de Nehemías. Ahora, escúchame un momento. Alguien puede dar el diezmo de su dinero y niega a Dios el diezmo de su tiempo. Lo está estafando. ¿Tú sabes cuándo es el 10% del tiempo diario? De 24, 2,4, multiplicas ese 4 por 60 para hacerlo compatible con hora y te está dando 2 horas 24 minutos diarios. ¿Lo estamos dando al Señor? Por lo menos para estudiar su palabra y orar. Bueno, queridos hermanos, a la vista de Nehemías yo me siento muy mal, porque el Señor me dice: te falta mucho para estar donde estaba Nehemías. Pero yo pido al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros en algo muy sencillo. Yo os veo muy cansados hoy. Yo no sé si vamos a llegar al final de este ministerio. Te veo respirando fuerte, hace calor, y antes de que alguien haga como Eutico, pues vamos a concluir por hoy. Gracias por vuestra atención. Solamente quiero pediros una cosa. Si es posible, durante el día de hoy haz una parte, no mucho, unos minutos. Ciérrate en tu habitación, en un sitio donde no te moleste, y ponte de rodillas. Y pide al Señor: Señor, mírame si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y si hay algo en tu vida que tienes que ajustar, no por lo que yo dije, sino por lo que dice la palabra, ponte en marcha. Porque Dios tiene un programa y un propósito para tu vida. No seas infiel al ministerio que Él ha puesto en tus manos. Dios añada su gracia y su bendición sobre cada uno de nosotros en este día. Oremos. Padre nuestro y Dios nuestro, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús tu Hijo, venimos a tu presencia y te pedimos, Dios de gracia, que tu palabra haya penetrado profundamente en nuestra vida y esté descubriendo nuestras necesidades. Y queremos rogarte, Dios querido, que tu Espíritu sacuda nuestros corazones y quebrante nuestra voluntad y nos lleve en humildad delante de ti,
a confesar y a cambiar de vida. Señor, quiero pedirte que para gloria de tu nombre bendigas a los líderes presentes esta mañana en este lugar. Les alientes, les animes, les fortalezcas, les ayudes, les des visión clara. Y a todos los presentes, Señor, danos la bendición de ser comprometidos contigo y con tu palabra. Oh Dios de gracia, perdónanos en todo aquello que no hayamos sido fieles. Restaura a tu pueblo, bendice a tu heredad y glorifica tu nombre. Señor, necesitamos ver un avivamiento espiritual en el mundo de hoy, en el mundo evangélico de hoy. Y te pedimos, Señor, que no sea el avivamiento del ruido y de la bulla, sino del quebrantamiento y de la glorificación tuya. Señor, sacude tu pueblo y sacude nuestras vidas, para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.